Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilí. Gracias por esa sintonía. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de algo muy importante: comida, alimento, la alimentación. Y sobre todo, la alimentación que provee la tierra, frutas, vegetales. Y también vamos a estar hablando de animales, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque este fin de semana, acá en el condado de Montgomery, se celebra por 30 años consecutivos, 3 décadas, 3 décadas, lo que es el Farm Tour y Harvest Sale. Es el tour agrícola a las granjas y la venta de lo que produce la tierra, de todas frutas y vegetales de esta temporada. Me acompaña para hablar sobre ese tema Mike Sheffel, quien es administrador en lo que es la preservación de la tierra en el condado de Montgomery a través de nuestra reserva agricultural. That was a long intro, Mike. Buenas tardes, good afternoon, bienvenido, welcome. How are you? I'm doing great, thanks for having me. Okay, this is your first time in the show. Welcome once more. Thank you. And you know what? I was very delighted to have the chat that we had before the show because Thank you. I learned a whole lot about you. You're passionate about land, Yes. land conservation, Yes, ma'am. the environment. You're a farm boy. That's correct. That's correct. And you are a perfect fit for this job. So we're going to be talking about the farm tour coming up this weekend. We're going to be talking about land preservation in the county, agriculture, and some of the farmers and the farms here in Montgomery County. Yes. Así que vamos a hacer una pausita rapidito, pero vamos a estar hablando de lo que es la reserva agricultural del condado de Montgomery, las granjas, el tour, que ahí van a haber granjas abiertas gratis este fin de semana, y también vamos a hablar un poquito de lo que es ser un agricultor en nuestro condado de Montgomery, donde tenemos más de 90,000 hectáreas, acres, de lo que es reserva agricultural. Ya regresamos, la pausa comercial, Patricia. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Recicle en el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del condado de Montgomery al 311 o visite montgomerycountymd.gov/recycling. Continuemos reciclando, recicle más ahora. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. El programa de hoy es dedicado a aquellas personas que quizás quieran comer un poquito más saludable, que quieran consumir alimentos verdaderamente frescos de la tierra y de la tierra nuestra acá en el condado de Montgomery, porque estamos hablando del Farm Tour, del tour agrícola que está pautado para este fin de semana, y también sobre lo que es nuestra preservación agricultural del condado de Montgomery. Y una vez más nos acompaña Mike Sheffel, quien es administrador del programa precisamente de preservación de la tierra para la agricultura en nuestro condado de Montgomery. So Mike, let's get started with first things first. This weekend, the farm tour, yay! Yes, I went yes. last year. It's really exciting. I love it. That's a great time, Okay. absolutely. Okay, so tell us about it. So, like you've been saying, this year's farm tour is our 30th annual farm tour. Wait a minute. You understood some Spanish? A little bit, not too much. Oh, okay. A little bit. So this year's the 30th annual. It's on Saturday and Sunday. This gives people, not only Montgomery County, but all over the state of Maryland, the opportunity to see what the ag community and the farmers have to offer
not just say, hey, look, there's some corn and soybeans, but you got some hands-on activities where kids and adults, both the same, can get their hands dirty and see what farmers do on the daily basis here in Montgomery County. Let me go ahead and translate that. Este es el 30 aniversario de lo que es el tour de las granjas en el condado de Montgomery. Está pactado para este fin de semana, el día sábado y el día domingo. El día sábado van a haber 19 granjas abiertas y el día domingo van a haber 13 granjas abiertas. Y esto le da una oportunidad no solamente a los residentes del condado de Montgomery, sino a los residentes a través de la zona metropolitana y el estado de Maryland de conocer un poquito más a fondo lo que es la agricultura en nuestro condado. Y también, como dice él, get the hands dirty, ensuciarse las manos un poco, porque hay actividades, sobre todo para los niños y también para los adultos, porque usted puede pues recoger sus propias frutas, verduras, vegetales, etcétera, y también actividades para los niños donde pueden aprender un poco más sobre la agricultura. All right, you want to add something else about that? Well, our office, I work for the Office of Agriculture here in Montgomery County. If you go to our website, montgomerycountymd.gov/farm tour, you can actually see the brochure that we have on the farm tour and learn more about the farms that are taking place. Exactamente. Para que ustedes se enteren, ¿no? Cuáles son las granjas que estarán pues abriendo las puertas y ofreciendo no solamente la venta de sus productos, ¿no? De la agricultura, sino también que van a tener diferentes sesiones de información precisamente para educar un poco más a nuestra población de dónde vienen nuestros alimentos, de dónde viene nuestra comida y cómo se recoge, cómo se cultiva. Pues usted puede ir al sitio web montgomerycountymd.gov/farm tour y ahí usted puede sacar este gran folleto. Lo voy a poner frente a mi cara aquí, míremelo aquí. Ajá. Y este folleto pues tiene detalladas todas y cada una de las granjas que van a estar participando. Las zonas, the regions, they're mostly in the ag reserve, right, Mike? That's correct. Okay. So there's 19 farms that are taking part of the farm tour on Saturday. There's 13 on Sunday. There's some overlap there. But like you said, the majority of these farms are located within Montgomery County's agricultural reserve. Como había mencionado anteriormente, el sábado 19 granjas van a estar abiertas. El día domingo 13 son las que están abiertas y la mayoría están localizadas en lo que es la zona de la Reserva Agricultural del Condado. Estamos hablando de zonas así como Damascus, Clarksboro, Barnesville, Poolesville, Germantown, Darnestown, One Rockville y por allá, por el norte de Olney y Sandy Spring. Toda esa es la zona de la Reserva Agricultural en algunas partes, que como dije anteriormente son 93,000 acres de Reserva Agricultural en el condado de Montgomery. Lots of activities, right? Children-oriented. Absolutely. So not only is it just a chance to see what farmers do, but you can buy their products, whether it be fruit, vegetables, meat. You can do some tasting of, if you're over 21, there's some on-farm breweries, there's some on-farm cideries. Oh, now you're talking. Yes, we got to get the adults out there somehow. You can go on hay rides. You can learn about the flowers and the herbs that farmers grow. You can just see the entirety of what it takes to be a farmer in Montgomery County. Es una buena oportunidad para que usted aprenda un poquito más de lo que significa pues ser un agricultor, un campesino acá en nuestro condado de Montgomery, porque más allá, ¿no?, de poder comprar las frutas, las verduras, los vegetales, inclusive hasta carnes, pues también es educacional, se enseña un poco el proceso de lo que es el cultivo a la hora de cultivar también especies, etcétera, y importante recalcar que dentro de estas granjas que van a estar abiertas, hay un par de ellas que son también viñedos y que son cervecería, lo que quiere decir que van a estar ofreciendo pues los tastings, free tastings. I cannot guarantee free tastings. No garantizado los tastings, pero sí usted puede también probar lo que es el vino y también la cerveza producida acá en el condado de Montgomery específicamente. Así que este es el tour
de lo que es las granjas en nuestro condado, 30 años, que ya se viene celebrando, y es precisamente este día sábado y el día domingo. Horarios. The hours of operation, they're opening different hours. That's correct. So these farms operate differently. Again, I direct you to our website. Look at the farm tour brochure. And under each farm that is participating, it lists the hours of their participation within this farm tour on Saturday and Sunday. Exactamente. El horario pues va variando de granja en granja. Algunas abren a partir de las 9 de la mañana, otras a las 10, 11, mediodía, etcétera. La mejor forma de usted buscar cuáles son las granjas que están participando y los horarios, pues visitar una vez más Montgomery County, md.gov/farm tour. So we have 19 total participating and 13, in there. How are these selected? How do they participate? Do they have to be willing to participate? That's correct. Okay. So this is a county-run program. Este es un programa organizado por el condado de Montgomery. Correct. So the farms have to say yes. They come to our office and say, we want to participate. We think we have something to offer the public. And for a small fee, they help. It helps us set up this whole program. So yes, it's something that the farmers themselves have to volunteer because we have more than 19 farms correct. in Montgomery County. That's absolutely correct. We're going to talk about those numbers in a bit. Obviamente, las granjas que participan son los que voluntariamente quisieron, vienen, le pagan algo al condado, una pequeña tarifa al condado precisamente para producir, ¿no? Estos folletos, etcétera. Y entonces, porque tienen algo que ofrecer al público. Así que son las granjas que quieren participar, pero obviamente hay muchas más en el condado. Roughly, what number would you say we have? How many farms in the county? So according to the 2017 Census of Agriculture by the United States Department of Agriculture, we have 558 farms in the county. 558. Yes, Okay. ma'am. De acuerdo al último census que se tomó en el 2017, acá en el condado tenemos aproximadamente 558 granjas. Okay. And farmers, you're making me put on my glasses, Mike. All right, this is the census. Okay, let's see. So this isn't all. Oh, come on, translate this for me. So this is just a small snapshot of kind of the highlights within the county. So we like to tell people that yes, agriculture is indeed viable in the county. So some just easy information to comprehend here. So in Montgomery County, there are just over 65,000 acres in active farming. En el condado de Montgomery tenemos aproximadamente un poquito más de 65,000 acres que son agricultura activa, o sea. Yeah, that's correct. They're according to their responses to the survey, they're in active farming. Okay, de acuerdo a cómo se respondieron a esta encuesta, pues más de 65,000 hectáreas, acres, en lo que es agricultura, o sea que el terreno se está cultivando. So some other That's a lot. It is a lot. That's why we have the farmers market all around us during the week. The land here is very, very fertile and good for growing crops and vegetables. Sí, aquí la tierra pues es bastante fértil para, obviamente, poder cultivar frutas y vegetales. I saw a number here, the 76,000. Is that the average sale? Is that what it is? Yeah, I mean, without getting into the weeds, the short answer is yes. So the average farm. Some will do more, some will do less. This is in America or Montgomery County? This is in Montgomery County. Montgomery County. This is Montgomery County. So again, this is also on our website. If I can keep pushing our website. Okay. Básicamente acá el promedio de venta más o menos de las granjas vendiendo sus frutas y vegetales es un promedio de $76,000 anualmente. Por supuesto, algunas granjas hacen un poquito más, otras hacen menos, pero más o menos el promedio anual es ese. Y por ende, como tenemos tierra tan fértil, tantas granjas, y tenemos, ahora we're going to talk about the numbers of farmers. Do we have that in there? We don't have a specific number of farmers. Okay. I mean, that's kind of a tougher number to dive at. But So what I was going to say, so not only is there active production, but the farmers in Montgomery County also add a huge economic benefit to the county. Exacto. No solamente la producción anual, sino que los agricultores acá en el condado de Montgomery verdaderamente pues añaden muchísimo a la economía local. So of those 558 farms in the county,
the whole agricultural community employs about 10,000 county residents. Aparte, ¿no? Estas 553 granjas que tenemos acá en el condado de Montgomery emplean aproximadamente a 10,000 residentes. Different kind of jobs, correct? Correct. So within this agricultural community, there's two big ones besides the commodity agriculture. We think of corn, soybeans, and wheat. There's also a growing horticulture industry, which is like nurseries and landscaping. And there's also a very big equine industry in Montgomery County. Eco what? Horses, equine. Equine. Ok. Aparte, ¿no? De lo que es cultivar aquellos vegetales que ya conocemos como el maíz, pues acá en el condado de Montgomery pues hay una agricultura muy grande de lo que son plantas, todo lo que tiene que ver con la jardinería y también granjas que se dedican pues obviamente a la crianza de los caballos. So, getting back to the horses, there's approximately 10,000 horses within the county, and that would rank us third in the state for total inventory of horses. So that's a pretty significant number. Muy significante el número de lo que es la crianza de caballos acá en el condado. You said 10,000, 20,000? 10,000 horses. 10,000 aproximadamente. Y básicamente nos hace como el tercer condado acá en el estado de Maryland en lo que es esta industria en particular. So that equine... It's big business. Yeah, it's very big business. So talking to that point, the equine industry generates about $84 million annually within the county. So that's a significant... Wait a minute, yes. $84 million? I'm in the wrong business, baby. I know. Esta industria, que ustedes no lo crean, de la crianza de caballos genera acá al condado aproximadamente anualmente $84 millones. O sea que yo estoy en el negocio completamente equivocado. Okay. So even a bigger industry is the horticultural industry. So again, that's nurseries, people growing pots and plants in greenhouses. The horticultural industry in Montgomery County is significant. There's about 350 horticultural businesses, and those businesses employ over 7,000 people. And that industry itself generates just under $155 million of business annually. Once again, I got to go back to the land. I'm in the wrong business, Mike. Okay, la industria. ¿Cómo se dice horticultural en español, Patricia? Horticultural, no sé, me voy a inventar una palabrita. ¿Agricultor? Creo que sí, bueno, sí. Es la industria de crecer las plantas, sí, todo lo que tiene que ver con la jardinería. Hay 350 granjas de esas acá en el condado, emplean aproximadamente 7,000 personas y generan anualmente, ¿están listos? $155 millones. So, entre en esta industria y la industria de la crianza de los caballos, imagínense ustedes, más de 230 millones de dólares más o menos acá en el condado de Montgomery, que es parte de nuestra economía local. I'm going to get out of here and I'm going to go to my backyard. I'm going to start planting something. That's how I'm going to get started. Yes, that's a good way to start. And then figure it out from there. Absolutely. So not only is it these new industries, whether it be horses or landscaping, lawn care companies, traditional agriculture also has its place within the county, and its economic contributions just under $43 million a year. So that's like your corn farmer, your soybeans, your cows, that kind of typical traditional agriculture. Y la agricultura pues típica general, la que es, ya ustedes saben, la fruta, los vegetales, también el tema de lo que tiene que ver con las vaquitas, productos lácteos, etcétera. Esa genera, you said 44 million, right? Just under 43 million. 43. Esa genera aproximadamente $43 millones anualmente. O sea que estamos hablando toda esta industria acá en el condado de Montgomery que tiene que ver con la agricultura, pues genera en nuestro condado casi $300 millones anualmente. It's altogether almost $300 million a year. That's correct. In the county. In our propaganda, we generally call it about $280 million a year from agriculture in Montgomery County. Exacto. Pues eso es lo que se genera acá en nuestro condado de Montgomery con el tema de la agricultura, para que ustedes sepan lo importante que es, y uno de los componentes pues más resaltante es obviamente el tema de lo que es plantas y la jardinería, para que todos
pues sabemos que tenemos muchas de nuestras personas pues que se emplean a través de la jardinería en nuestro condado. Y cuando digo nuestras personas, digo nuestra comunidad hispana. Okay, what else? That's enough data, man. Yeah, that's a lot of numbers. I got to get my propaganda in here somehow. So I guess this is the whole idea of the farm tour was to highlight what had been done in 1980. So in 1980, the county adopted what we call now the Agricultural Reserve. Okay, que parte de este tour agricultural donde abren las granjas es para resaltar lo que se logró en el 1980 en este condado, que fue básicamente la reserva agricultural. So what the Agricultural Reserve did was protect farmland in Montgomery County. Esto lo que hizo fue pues proteger tierra de cultivo acá en Montgomery. So after World War II, so post 1945, the rate of losing farm ground per year was about 3,000 acres of farm ground per year was lost after World War II. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945 aproximadamente, se perdía anualmente aproximadamente 3,000 acres de tierra agricultural. Y cuando decimos que se perdía con la construcción. Buildings. Yes, that's correct. Buildings happen. So without... Todo esto era agricultural aquí, right? Yes. Ok, todo esto que estamos acá, donde estamos ustedes acá en Radio América, esto era agricultural, Patricia, para que sepas. Ya no más. Ok. So what this idea did was reduce the building density. So pre-1980, farmers and landowners were able to develop their farm ground at a rate of 1 house per every 5 acres. After the adoption of the Ag Reserve, that rate was downsized from 1 house to every 25 acres. Ok, básicamente lo que pasaba antes del 1980 era que los agricultores en su tierra podían construir una casa cada 5 acres. Y post 1980, cuando entró en vigor pues esta ley de reserva agricultural, estamos hablando de que los agricultores pueden hacer una casa, un edificio, una propiedad, una infraestructura por 25 acres, obviamente para preservar. We only have about 7 minutes left, Okay. Mike, and Okay. I want to talk to you. I want to talk. Well, you're talking a little bit about this, Yes. the preservation program. That's correct. Okay, so it still is 1 house per 25 acres In the Ag Reserve, yes. in the ag reserve, basically. Correct. Development is not happening anywhere around there anytime soon. We already knew that. I mean, development can happen, but it's going to be at the base rate of 1 house per every 25 acres. Exacto. El desarrollo urbano aún se puede llevar a cabo, pero es al paso de una casa por 25 acres. De eso se trata lo que es la reserva agricultural. So that was a very good segue. Thank you. So the whole idea of the Ag Reserve was, again, to preserve farmland, but what the downzoning did was hurt farmers' back pockets. So what do I mean by that? If you were on a 100-acre farm pre-1980, you could theoretically build 20 houses, one per Exacto. every 5. That's all that stuff. Uh-huh. After 1980, you could only build 4 houses. Exacto. So that's a huge loss of equity. Entonces lo que pasó, la pérdida económica para los propietarios de estas tierras, los agricultores, porque si usted tenía 100 acres y podía construir un cierto número de casas y vender esas casas, pues ahí tenía una ganancia financiera. Pero ahora con las restricciones existentes post 1980, pues más difícil. So they needed to sell more fruits and more vegetables. So that was, yes, absolutely. So that's part of it. Part of it was, yes, keeping the farm in production. But what the forward-thinking concept in Montgomery County that really made this whole idea work was the transfer of development right concept. El transferir, ¿cuál? The transfer of development rate. Okay. Obviamente, pues al tener esto un impacto económico para los propietarios y los agricultores, pues entonces ya ahí, let's talk about that real quickly. Explain it real quick. Ahí fue donde se hizo este cambio, que ahora nos va a hablar Mike. Ajá. A 30,000-foot level explanation. Farmers were able to take what they previously were able to develop, sell these development rights to developers down county in what areas we called receiving zones. Okay, hay zonas de recibir. Esto es bastante complicadito. This is a little bit more complex. This Because is. we're adding development Correct. to agriculture reserve. ¿Cómo
se ejercieron fórmulas para que los agricultores o propietarios de tanta tierra agricultural pudieran vender a los desarrolladores urbanos. And the easiest way to think of it is the county wanted to focus development on areas that had the infrastructure to handle it. Exacto, y básicamente era con un enfoque donde el condado pudiera llevar a cabo el desarrollo urbano en áreas donde ya estaba la infraestructura. Cuando hablamos de infraestructura, hablamos de agua, electricidad, etcétera. Yeah, so it's a lot cheaper to increase the density down county where the houses and the schools and the public safety options already exist rather than build them where they aren't already. Exacto. So, en otras palabras, la construcción en zonas un poco urbanas, de más densidad urbana, donde está la infraestructura, y la infraestructura también incorpora pues los colegios y también, obviamente, agentes del orden, o sea, la seguridad pública. All right, let's leave that topic aside because It's complicated. That's a different story. We have about 4 minutes left, Mike. So let's talk about the census. This is good news Yes. as far as the economic contributions of the agricultural reserve for the Correct. county itself, the employment, and so forth. Like I said, I'm in the wrong line of business. Let's talk a little bit about you. So I mentioned at the beginning of the show that you were a farm boy, only because you said that yourself pre-show when we were chatting. So tell us a little bit about your upbringing too in the farm, which makes you such a great fit for what you do and what you promote in the county. So I grew up in Carroll County, Maryland, north and west of here. Family has a farm in the northern part of the county. We grew up raising some cows and renting the cropland out to a local farmer. So, básicamente, él se crió también en una granja, por lo cual digo yo que es medio que perfecto para este trabajo de promover lo que son los esfuerzos de los agricultores y la reserva agricultural del condado. Su familia, una granja en el condado de Carroll, y se crió pues ordeñando vacas y también la cosecha, tratando de vender la cosecha a los mercados. You still farm a bit, don't you? We don't farm a bit. We have a garden. Yeah, we have a garden at home, but we rent the cropland out to a local farmer. And growing up, you see the hard work and the constant tinkering that it takes to figure out how to be a farmer. And these people just aren't what you see on the news. These aren't factory farmers. These are people who are married, they have kids, they have bills just like everybody else. And more importantly, they help us eat. Exacto. Él, pues, a fondo, ¿no? Conoce muy bien lo que es el trabajo arduo del agricultor, del campesino, y que son, pues, cabezas de familia. Hay que alimentar a la familia y a la misma vez, pues, nos proveen a nosotros los alimentos. We have a couple of minutes left. Let me go ahead and do another push for this. Okay. Así que le queremos recordar, este fin de semana, ese día sábado y domingo, pues, es el 30 aniversario del Farm Tour and Harvest Sale, que es el tour de las granjas y también la venta de los productos alimenticios, la cosecha de la temporada de los agricultores acá en nuestro condado. I went last year. I did my tour last year for the first time. I loved it. Good. I bought a bunch Glad of to stuff. have you. Glad to have you. I bought a bunch of stuff and it was amazing. And fresh eggs and I got my cheese and I got my fruits and my vegetables. I'm going to go this year. El año pasado yo visité 3 granjas y verdaderamente pues no solamente llega un poco más a uno a lo que es la naturaleza, el comer más saludable, alimentos certificados orgánicamente, pero que ahí están los campesinos, están los obreros, están los agricultores que con sus manos pues cultivaron estos productos y básicamente el uno llegar a apoyarlos, comprar los huevos frescos que la gallina está por ahí atrás, comprar los tomates, I love the white peaches. Los melocotones que son blancos, etcétera. Cualquier cantidad de vegetales, porque obviamente cada granja produce diferente. Y apoyar esta industria local acá en el condado de Montgomery, pues es maravilloso. Así que les invito, les exhorto que este fin de semana, si no tienen nada planificado con familia, por favor, desen una vuelta por las granjas que van a estar abiertas. Y estamos hablando que 19 de ellas van a estar abiertas el día sábado, 13 el día domingo y básicamente los horarios fluctúan. Para más información, Montgomery County, MD
montgomery.gov/Farm Tour y ahí pueden ver acá el mapa con todas las granjas desglosadas. Gracias por esa sintonía. Thank you, Mike, for being here. Thanks for having me. I'm going to go do the tour. I already highlighted the ones Good. on my visit. Good. You have a favorite? All of them. I can't say that as a government employee. Ay, thank you, Mike. Muchísimas gracias por estar acá. Ya saben, no se olviden, el Farm Tour este fin de semana. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.